Hola, mi nombre es Jimena Apisdorf y yo soy profesora del Diplomado de Gestión de Proyectos Culturales, aquí en la Universidad de la Comunicación. Este diplomado está dividido básicamente en 8 módulos y a mí me toca dar el módulo número 2. Después de concebir la idea, a mí me toca dar el módulo de curaduría, argumentación y discursos creativos. Se preguntarán por qué me tocó dar el módulo de curaduría. Les contaré un poco de mí. Yo en la universidad hice mi proyecto de titulación sobre una exposición que se presentó en el Museo Anahuacalli en el 2008 que se llamó Elefante Negro. En este proyecto curatorial participaron aproximadamente 16 artistas, tanto nacionales como internacionales. Y fue un proyecto muy exitoso porque tuvimos la oportunidad de hacerlo enfocado en 3 ejes curatoriales principalmente, en los que los artistas tuvieron la oportunidad de hacer piezas específicas para la exposición. No todas las piezas fueron piezas específicas, pero la mayoría sí lo fueron. Trabajamos, por ejemplo, un módulo que fue acerca de la arquitectura y la idea de la modernidad. Trabajamos otro módulo que fue acerca del coleccionismo y las piezas prehispánicas. Y finalmente manejamos un tercer módulo que fue acerca de la participación interactiva de los participantes de la exposición, tanto los artistas como los que iban a ver la expo. Durante este proyecto me sirvió de proyecto de titulación de la licenciatura en arte en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y después de hacer este proyecto, la verdad es que las preguntas sobre la curaduría todavía estaban como muy frescas y no había tantísima investigación como la que hay hoy en día acerca de este tema que es tan fascinante. En los últimos 25 años, el tema de la curaduría ha crecido de manera exponencial tanto en universidades en México como a nivel internacional. Asimismo, la literatura y la forma de comprender para qué sirve la curaduría, no solamente como una cuestión que tiene que ver con espacios y museos, sino también, no sé si les ha sucedido hoy en día, que ocupamos el término de curaduría para muchísimos más temas. Tenemos una playlist curada, tenemos una selección de libros curada, tenemos un menú especialmente curado para diferentes ocasiones. Así que la palabra curaduría se está ocupando para muchísimas más cosas que simplemente que tenga que ver con arte o con arte contemporáneo. Más adelante en mi carrera tuve la oportunidad de hacer una maestría en Estados Unidos y ahí mi tema de investigación fue el papel de los curadores en las ferias de arte comercial. Ese también era un tema muy nuevo en ese momento. Apenas estaban empezando a surgir los primeros curadores en ferias comerciales y hoy en día ya lo vemos como un participante normal dentro de las ferias comerciales. Pero ¿por qué era importante el papel del curador dentro de las ferias comerciales? Bueno, las ferias comerciales, justamente como su nombre lo dicen, tienen la finalidad de llegar a clientes y que las piezas que se exhiben en estos espacios sean vendidas a las personas que asisten a estos eventos. La forma en que está dividida las ferias justamente es por medio de booths y cada booth es una galería y cada galería decide qué es lo que lleva para poder mostrar y poder vender. La idea de una feria curada es que llega un curador y trabaja junto con las galerías para generar no nada más la experiencia de una galería, sino de todo un espacio dentro de la feria de arte. Casi todas las ferias de arte hoy en día tienen espacios especialmente curados y espacios que no están curados. Los espacios especialmente curados se deben a temas focales. Por ejemplo, en Art Basel está Unlimited, que son piezas que son de gran formato y esas piezas tienen una curaduría. Esta curaduría nos sirve para tener una experiencia más agradable, no solamente sobre las piezas, sino también sobre el espacio y el recorrido que vamos haciendo alrededor de estas. En otras ferias, por ejemplo, se puede curar una parte especial de artistas enfocados en el hemisferio sur, o de artistas mujeres, o de artistas que se dediquen a una técnica especialmente, como podría ser fotografía o que tenga que ver con cuestiones de diseño. Entonces,
tuve la oportunidad de hacer 2 investigaciones acerca de los procesos curatoriales. Esto me ha permitido no solamente entender los procesos curatoriales como lugares del arte, sino como lugares que se pueden ocupar para muchísimas más cosas. Así que en este diplomado entendemos la curaduría no nada más como un proceso que está encerrado en una cuestión que tiene que ver con el arte, sino que tiene que ver con la cultura y la forma en que entendemos la cultura. Para este entendimiento de estos módulos, trabajamos básicamente 3 formas diferentes de procedimientos de curaduría, que no es que específicamente haya una especie de manual de cómo ser curador, sino hay como una serie de tips que nos ayudan a entender cómo funciona la curaduría y entenderlo también como una especie de, me gustaría llamarlo como improvisación, en el sentido de que no hay una regla específica de cómo se generan los procesos curatoriales, pero sí hay reglas que nos permiten hacer estos procesos curatoriales muchísimo más fáciles. Cada proceso curatorial tiene su propio set de reglas, por decirlo de alguna manera. No todas las reglas se aplican a todas las curadurías. Hay curadurías que aplican un set de reglas porque tienen que ver con cuestiones históricas y otras curadurías que aplican otro set de reglas que tienen que ver con la creación de piezas en sitio específico. Entonces, lo que hacemos en la clase es entender 3 formas de ver cómo se podían planificar exposiciones, pero estas exposiciones no nada más nos sirven como para entender el espacio físico, sino también para entender los procesos de construcción que tenemos cada uno de nosotros en estos procesos. Justamente, también como cualquier procedimiento, cumple con una serie de reglas. Entonces, las reglas básicamente están divididas en 3 procesos. Uno, que tiene que ver con la planeación de lo que vamos a hacer, que podría ser una curaduría o cualquier otro tipo de proyecto o gestión cultural. Después, cuál va a ser el desarrollo y cuáles son las cosas que necesitamos para que se lleve a cabo. Finalmente, lo que se lleva a cabo y el desenlace de lo que se va a presentar. En la Universidad de la Comunicación he tenido la oportunidad de participar en la curaduría de algunos alumnos, por lo que hemos tenido la posibilidad de hacer no nada más la parte teórica, sino también la parte práctica dentro de la licenciatura. Pero para este diplomado nos estamos enfocando nada más en la parte teórica, en terminar el proyecto de cómo nos gustaría que fuera y después los alumnos, cuando salgan, pueden llevar este proyecto a donde ellos consideren que podría tener un mejor final. Bueno, ahora que ya tenemos los 4 momentos de cuáles son los momentos de la curaduría, también es importante hablar acerca de cuáles son los objetivos de nuestra curaduría y por qué es importante que este proyecto se lleve a cabo y lo lleve a cabo un alumno en específico. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces hay muchos proyectos que están allá afuera y que los pueden llevar a cabo diferentes personas, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en por qué este alumno está interesado en estos proyectos. Entonces, para el momento en que yo entro al módulo número 2, los alumnos ya tuvieron la oportunidad de trabajar en cuál es la idea que quieren desarrollar y cómo la quieren desarrollar. Así, cuando llego yo, ya ellos tienen escrito algo y empezamos a trabajar a partir de las cuestiones que tienen escritas y qué es los objetivos que quieren alcanzar y cómo piensan que sería la mejor opción para poder alcanzarlos. Al ser un diplomado de duración de 6 meses que se lleva a cabo los sábados en la mañana, la verdad es que no nos da tiempo de hacer muchísimas más cosas que se desearía que se pudiera hacer y uno esperaría que los alumnos trabajaran también durante la semana los proyectos que van a estar trabajando y el sábado sería de revisión de esos temas que vamos a estar trabajando a lo largo de los 6 meses. El acompañamiento de los alumnos de este proyecto es muy importante, ya que para algunos alumnos este diplomado podría ser una ayuda para su titulación de la carrera y eso es una cosa que nos interesa muchísimo dentro de la universidad.
ahora que ya hablamos de acerca de cuáles son los objetivos y cómo es que los vamos trabajando, también es muy importante remarcar que cada una de las cuestiones de metodología que se llevan para los proyectos, estos se trabajan de manera individual, ya que en los últimos diplomados que me ha tocado impartir, ha habido proyectos muy diferentes. Desde proyectos que tienen que ver con cuestiones de música o cuestiones de fotografía o cuestiones de arquitectura, hasta proyectos que tienen que ver, por ejemplo, como cómo dar un curso de fotografía para personas invidentes, que es completamente diferente a hacer la revisión de la historia del Vive Latino, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este sentido, se trabaja con cada uno de los alumnos, que en muchos casos ellos tienen un asesor individual para poder llevar a cabo estos proyectos. Las metodologías las van decidiendo con cada uno de sus asesores, y el acompañamiento que hacemos dentro de mi clase es hacer un marco general de las cosas que se hacen falta y que necesitan para poder hacer este diplomado de la manera más exitosa posible. Este diplomado es uno de los proyectos más interesantes en los que me ha tocado trabajar, justamente por lo que les mencionaba, que era la posibilidad de trabajar con diferentes alumnos y trabajar diferentes proyectos y ver cuáles son los alcances que tienen cada uno de estos proyectos. Hay proyectos que están enfocados en educación, hay proyectos que están enfocados en que se conviertan en un archivo, hay proyectos que están enfocados en generar nuevas posibilidades dentro de la universidad para que los alumnos tengan la posibilidad de realizar sus propios proyectos, y eso creo que es una cuestión muy, muy interesante. Después de que vemos los objetivos y la metodología, vemos lo que es nuestro marco. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tomar en consideración para que este estudio sea un estudio innovador y que tenga la posibilidad de presentarse no nada más ante la escuela, sino ante otras universidades, y que sea un proyecto que tiene un valor de por sí? Estos marcos nos sirven también, como la metodología, para definir cuáles son los lugares a los que queremos acceder y cuáles son los lugares a los que no vamos a tocar, dado que no nos da tiempo o no tenemos el espacio necesario para poder generar estos proyectos. Así tenemos objetivo, marco teórico y metodología para poder realizar este proyecto. En este sentido, como les decía, la posibilidad de pensar en la curaduría, lo que nos presenta como una cuestión metodológica, es una cuestión que tiene que ver con la creatividad, ya que, como les mencionaba, no existe una sola forma de generar curadurías, sino hay muchísimas formas de generar curadurías. Y la forma de estudiarlas justamente es a partir de los ejemplos que nos toca ver a nosotros o que han sido históricamente importantes para estos procesos. Cuando estamos dentro de la clase, vemos ejemplos que están actualmente en los museos, en galerías, en ferias, y hacemos una especie de desdoblamiento de qué son las cosas que vemos acerca de estos productos culturales que estamos observando y que estamos estudiando, y cuáles de esos elementos que estamos viendo nos pueden servir para nuestros proyectos de investigación particulares. Así, cada uno de los alumnos tiene la posibilidad de presentar proyectos que estén cercanos a sus proyectos de investigación. Uno de los proyectos de investigación que nos tocó ver en el semestre pasado fue el de investigar el archivo de Ruth Lechuga, que fue una gran investigadora que tuvo que ver con las artes populares y cuyo todo archivo se encuentra en el Franz Mayer. En esta investigación, que tenía un carácter histórico y que lo que buscaba era hacer una descripción de este archivo en específico y explicar por qué la presencia de Ruth Lechuga era importante para no nada más la historia del diseño o la historia que tiene que ver con las artes populares, sino con la historia a lo mejor del coleccionismo y de cómo llegan personas extranjeras a trabajar a nuestro país y cuáles son las
las herramientas que van ocupando para hacer esta investigación y cómo los objetos se convierten también en objeto de estudio, por decirlo de alguna manera, o también en instrumentos para el estudio. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, los objetos que se encuentran dentro de la colección Ruth Lechuga son objetos que estuvo coleccionando la investigadora a lo largo de 40 años de investigación. Y muchas veces pensamos que los instrumentos de investigación tendrían que ser, por ejemplo, artículos, libros, entrevistas, y hay veces que los objetos en sí nos dan muchísima información acerca de lo que está pasando. Así, otra vez regresamos a cuestiones que tienen que ver con una investigación creativa que podría ocupar una metodología, en este caso, por ejemplo, semiótica. En el sentido que lo que hacemos es hacer una descripción del objeto, una descripción física del objeto. Por ejemplo, un sombrero de paja que tiene cierto tipo de tejido, que ocupa cierto tipo de paja, que puede ser coloreada o no coloreada, que puede ser como para una cuestión de una festividad o puede ser para el trabajo diario. Y todo eso lo vamos poniendo y nos va dando información acerca de cuáles son los objetos en los que tenía mayor interés esta Ruth Lechuga, y eso nos permite también entender cómo se va traspasando los conocimientos, no nada más de Ruth Lechuga hacia nosotros, sino también de estas poblaciones que hacen esta investigación y cómo ellos van aprendiendo estos procesos a lo largo de su historia. En esta cuestión que tiene que ver con un análisis semiótico, ya tenemos una parte material, después tenemos una parte teórica que nos explica de dónde puede venir el sombrero, por qué es importante este tejido, qué es lo que nos quiere decir este sombrero, y finalmente hacemos una especie de interpretación de qué es lo que significa para nosotros este sombrero hoy en día, por poner un ejemplo. Estas cuestiones de repente en la academia son bastante duras y tienen que ser duras para poder hacer una investigación muchísimo más amplia. Pero en este diplomado lo que necesitamos es que sean un poco más flexibles y que nos den la posibilidad de obtener la mayor cantidad de información posible en un espacio de tiempo muchísimo más corto que lo que podría ser a lo mejor una investigación en muchísimo más profundidad. Pero la pregunta del sombrero sería, bueno, ¿y para qué quiero saber toda la información del sombrero? ¿Para qué quiero saber toda la relación de Ruth Lechuga acerca de un sombrero en específico, por poner el ejemplo? En este sentido, la investigación lo que nos permite hacer es también decir cuáles son las áreas en donde se podría tener cierta salida. Al estar ligada a una docencia que está focalizada tanto en la comunicación como en la difusión, esta clase de información es muy importante, porque entonces lo que nos da la posibilidad es de poderle comunicar a las personas de la mejor manera por qué es la importancia del sombrero y por qué Ruth Lechuga en su momento lo consideró importante. Las salidas acerca de esta investigación podrían ser múltiples. Por ejemplo, podría ser en forma de una exposición en donde se vea cómo se ha trasladado la historia del sombrero y cuáles han sido los procesos cronológicos que ha vivido el sombrero. Podría ser en forma de una salida de un reel de Instagram en donde veamos a alguien ocupando el sombrero y que nos platique cuál es la historia del sombrero. Podría ser en forma de un documental y poder platicar acerca de qué se trata este sombrero, o podría ser, como es la forma más normal de este diplomado, en forma de un artículo o de un documento que tiene ciertas limitaciones académicas, pero que estas limitaciones académicas permiten que tenga una difusión diferente que en otras cuestiones. Así, este diplomado lo que permite es una cuestión de trabajar un proyecto en específico durante 6 meses,
pero que en el momento en el que hay diferentes profesores que tocan diferentes puntos acerca de los proyectos culturales, permite una flexibilidad y permite un acompañamiento al alumno para poder alcanzar el mejor proyecto posible que se pudiera presentar. Así, a mí me toca acompañarlos en un primer momento, que es este momento de la curaduría y platicar de la curaduría como una herramienta creativa, pero después me toca acompañarlos ya hacia el final del diplomado y poder ver cómo han ido avanzando cada uno de los proyectos y si están alcanzando los objetivos que nos pusimos como en el módulo número 2. Dentro de los módulos, de los demás módulos que hay en este diplomado, que es muy completo para las cuestiones que tienen que ver sobre la gestión cultural de proyectos, tenemos después la gestión de proyectos y recursos materiales y humanos. Este módulo también es muy importante porque, como sabemos, los proyectos no nada más nacen así como de se me ocurrió y entonces lo voy a llevar a cabo, sino muchas veces necesitamos a muchas más personas que nos acompañen y necesitamos recursos materiales para poderlo llevar a cabo. Después, en el módulo 4 hay un módulo especial para ver cuestiones de museografía y diseño del espacio, que es diferente a la cuestión curatorial. La cuestión curatorial vemos cuestiones que tienen que ver con teorías, con cuestiones de narrativa, y en la de museografía ya es bajarlos a espacios específicos y cómo se verían dentro de estos espacios. En el módulo 5 vemos la comunicación visual y el marketing digital. Y aquí es muy importante para todos los alumnos tener herramientas que les puedan ayudar a generar estos materiales que sirven para que comuniquen de manera más efectiva lo que ellos están llevando a cabo, que puede ser desde la generación de una invitación hasta una infografía que sirva para explicar un cierto procedimiento o también para generar la comunicación y el marketing de lo que están realizando. Finalmente, en el módulo 6 tenemos un módulo que se dedica a la difusión, relaciones públicas y estrategias de comunicación que se llevan a cabo en cada uno de los proyectos. Como habíamos platicado, todos los proyectos son diferentes y por lo tanto necesitamos la flexibilidad para poder comunicar cada uno de los proyectos con las cuestiones que necesitan. En este sentido, el módulo 7 nos ayuda a hacer una revisión rápida acerca de la legislación y la propiedad industrial para saber que no estamos generando ningún proyecto dentro de lo que podríamos llamar las industrias creativas, que estamos respetando los proyectos y procesos de otras personas y de otras industrias y que sabemos ocuparlo de una manera que está dentro de las cuestiones legales. Finalmente, les contaba que a mí me toca hacer la revisión del módulo 8, que es la presentación final del proyecto. Y en esta presentación final del proyecto es donde ya vemos un trabajo escrito en donde se lee como proyecto cultural todas las cuestiones que estuvimos viendo a lo largo de estos 6 meses. Ha sido un gran honor acompañar a varios alumnos de la universidad en estos proyectos, porque también lo que me ha permitido es aprender acerca de otros temas que la verdad es que no tenía ni idea que existieran o no sabía cómo era el acercamiento. También quisiera dar gracias a la Universidad de la Comunicación por este proyecto y a los administradores que llevan a cabo este proyecto de gestión cultural. Espero que esta presentación les sirva como inspiración o como curiosidad si tienen más preguntas acerca de qué es lo que se lleva a cabo dentro del diplomado de gestión cultural. Muchísimas gracias y mi nombre es Jimena Apisdorf.